Buenos días, mi nombre es William Arbez y les haré un pequeño video sobre la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función. Esta teoría se creó para el año 1973, donde el término variante fisiológica sexual se definía como las respuestas sexuales observables en un individuo. También se define o podemos definir la variante fisiológica del sexo y su función como aquella condición orgánica necesaria que tiene el individuo para funcionar. También la capacidad que tiene el individuo para diferenciar el sexo y para diferenciar la activación de la unidad, situación, estímulo sexual. Esta teoría trabaja bajo dos postulados. El primer postulado es el postulado de integración de la función sexual. Este postulado se encarga fundamentalmente de explicar cómo el individuo adquiere el patrón sexual. ¿Okay? Dice este postulado que todo individuo tiene la variante fisiológica del sexo y su función y tiene la capacidad de poder discriminar ciertos agentes. Que la unión o el trabajo tanto del proceso de discriminación como de la variante fisiológica del sexo y su función es lo que va a generar el patrón sexual. ¿Qué es un patrón sexual? Un conjunto de características comunes acordes a un sexo. Decimos que el patrón sexual está caracterizado por dos situaciones fundamentales, como lo es el sexo del individuo y como es la función sexual de un individuo. La función sexual de un individuo, por su parte, tiene un conjunto de características, como lo son con quién o con qué sexo funciona el individuo, ¿okay? Cuál es el método que utiliza, cuál es la frecuencia con que utiliza, con que realiza las actividades propias del sexo, cuál es el ciclo de la respuesta sexual y cuál es el tiempo del funcionamiento. El otro postulado es el postulado del desarrollo sexual funcional de un individuo. Este postulado define y explica cuándo el individuo adquiere el patrón sexual y trabaja y está caracterizado por tres periodos fundamentales. El primer periodo es el periodo diferenciado que va desde los 0 años hasta los 10, 11 o 12 años aproximadamente. Aquí se dice que la respuesta sexual del individuo es innata y que la variante fisiológica sexual, la variante fisiológica del sexo y su función está en su plena expresión. El individuo no tiene la capacidad de poder discriminar agentes y por consiguiente genera respuestas sexuales. También, poniendo un ejemplo particular, cuando tenemos a esos niños de un año y 2 meses, cuando la madre genera manipulación de los testículos y genera un proceso de erección, bueno, ahí se evidencia que el niño no tiene la capacidad de generar un proceso de discriminación hacia la figura materna. El segundo periodo es el periodo de transición. Este periodo va desde los 10, 11, 12 hasta los 21 años aproximadamente. En este periodo el individuo se encuentra en un proceso de adaptación ante las normativas socioculturales, donde genera un proceso de discriminación, pero genera un proceso de adaptación ante las normativas socioculturales. Las normativas socioculturales van a generar un conjunto de patrones, como por ejemplo patrones sexuales, como por ejemplo con qué personas debes tener vínculos sexuales o respuestas sexuales, personas cercanas a tu sexo, personas con edades cercanas a ti, personas que tengan ciertas características comunes en función de tu sexo. Se dice que este periodo trabaja bajo ensayo de error y por eso que se observa que el individuo tiene experiencias o respuestas sexuales homosexuales, por autoestimulaciones, heterosexuales, entre otras características. Y el último periodo es el periodo de diferenciación. Este periodo está desde los 18 o 21 años aproximadamente en adelante. Se dice que aquí el individuo ya debería tener el patrón sexual definido, pero que lo adapta ante las normativas socioculturales. Y que la variante fisiológica del sexo y su función se encuentra limitada. Acá el individuo se adapta ante las normativas socioculturales y el patrón, o corrijo, su patrón sexual se adapta ante las normativas socioculturales para no tener un rechazo de la sociedad. Ejemplo particular, cuando por ejemplo las camisas o los colores de la camisa de un individuo. Un hombre no puede generar o no puede utilizar una camisa rosada porque genera un proceso de señalamiento, al igual que por lo menos un hombre usar un zarcillo. Si un hombre usa un zarcillo, genera un proceso de señalamiento o señalización por parte de las normativas socioculturales porque no se encuentra acorde a su sexo. Ahora vamos a hacer un simulacro del experimento que realizó el doctor Fernando Bianco con respecto a la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función.
Continuando con el simulacro del experimento de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, utilizaremos estos muñecos como agentes. Tenemos como simulacros de agentes, tenemos a este varón heterosexual con los ojos vendados, esta hembra heterosexual con los ojos vendados y esta otra hembra homosexual. ¿Ok? El agente será mi persona, el agente que generará la situación estímulo sexual, mi persona. Acá tenemos al varón con los ojos vendados, la cual va a recibir a través de, en el experimento decía que se utilizaba un guante de conejo y generaría un proceso estimulante con los ojos vendados y el mismo tendría una respuesta sexual. Al momento de este varón heterosexual quitársele la venda y recibir a través del guante de conejo por el agente masculino una situación estímulo sexual, el mismo no generaría una respuesta sexual. Continuando con una hembra heterosexual con los ojos vendados, el agente es masculino, con el mismo guante de conejo, generará una situación estímulo sexual en la hembra con los ojos vendados y la misma generará una respuesta sexual. Al quitarle la venda, se aplica el mismo experimento, generará una situación de estímulo sexual y la misma generará respuesta sexual. Al utilizar en el experimento a una hembra homosexual con los ojos vendados, al generar una situación de estímulo sexual en la misma generará una respuesta sexual. Al quitarle la venda, esta hembra homosexual generará, o no generará, perdón, una respuesta sexual. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto en el experimento? Tres conclusiones fundamentales. La primera, que una situación de estímulo sexual se puede ser generada tanto como por un agente masculino como por un agente femenino. Segundo, la respuesta sexual de un individuo puede estar enfocada tanto como por una situación estimulada por un agente masculino como por un agente femenino. Y tercero, que cada individuo tiene la capacidad de poder discriminar cada uno de los agentes que generará esa situación de estímulo sexual. Quien hizo para ustedes este video, William Arbez.